comienza Red Más Noticias. La viruela del mono inquieta al mundo. Empezamos hablando de este tema después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la emergencia por el brote. Las autoridades de salud en Colombia se reunieron para consolidar el plan de contención que adelantará el país. Hoy se registró un nuevo caso en Cundinamarca y en Bogotá están la mayoría de los contagios. Un nuevo caso de viruela del mono se registró este lunes en Cundinamarca, con un paciente que arribó al país el pasado 9 de julio procedente de Argentina. Residente en el municipio de Cajicá, de 41 años, quien consultó a una IPS en el municipio de Chía por presencia de sintomatología relacionada. El caso fue confirmado por el Instituto Nacional de Salud, se encuentra en su casa en buen estado de salud. Se ha realizado un cerco epidemiológico alrededor de los contactos estrechos y hasta ahora ninguno ha presentado complicaciones. Las autoridades de salud en Colombia iniciaron una capacitación con las EPS para reforzar la estrategia de contención y evitar una acelerada propagación de este virus. No tenemos en el país en este momento una transmisión detectada, comprobada, comunitaria, fuerte. Más bien los casos han sido casi en su totalidad importados de las regiones de alta transmisión. La enfermedad, que ya se encuentra en 76 países del mundo, puede incrementar la posibilidad de importación de casos, por lo que en Migración Colombia se incluyeron 2 preguntas adicionales con el fin de detectar posibles contagios y ordenar un aislamiento de 21 días a estas personas. Hemos tomado una serie de medidas que acompañan las que ya veníamos tomando. La primera de ellas, la más importante, comunicación del riesgo, comunicación de la prevención de estos síntomas para viajeros que acudan a Europa, por ejemplo, evitar encuentros masivos, evitar este tipo de fiestas, por ejemplo, donde sabemos que la transmisión es más probable, y viajeros que vengan de Europa o de otras zonas de alta transmisión, tener muy presente cualquier tipo de sintomatología como lesiones en piel, tipo vesículas, etc. Epidemiólogos aclaran que no se trata de una enfermedad de transmisión sexual. El origen fue en reuniones en las cuales puede haber contactos sexuales. No significa que es una enfermedad de transmisión sexual. Es posible que haya una transmisión sexual, pero en este momento sabemos que puede haber por contacto estrecho directo, ya sea sexual o de otro tipo, puede haber la transmisión de este virus. De hecho, el tocar las lesiones, las costas, o estar menos de 1 metro de distancia o un tiempo prolongado puede ser suficiente para que una persona se pueda contagiar. Fiebre, dolor de cabeza, dolor de músculos, ganglios inflamados, dolor de espalda y erupción cutánea o lesiones son algunos de los síntomas que pueden presentar los contagiados. Probablemente lo que hace característica a este virus es la presencia de un brote en la piel que posteriormente puede convertirse en vesículas, es decir, como ampollitas, muy parecida a lo que vemos con la varicela, pero ojo, no es que sea la misma varicela, ni mucho menos, pero las lesiones son parecidas en este escenario, en vesiculitas o ampollitas que aparecen en todo el cuerpo, incluyendo en las mucosas, es decir, puede haber en los genitales o puede aparecer también en la boca. Estas lesiones pueden llenarse de pus, es decir, lo que técnicamente llamamos pústulas, y posteriormente se van a ir secando como costras hasta ir desapareciendo 2 a 3 semanas después. Desde el Instituto Nacional de Salud aseguraron que el nivel de riesgo se mantiene moderado y que hay 13 laboratorios dispuestos para el procesamiento de pruebas. Bueno, y la Secretaría de Salud de Bogotá anunció que será el Hospital de Fontibón, en el occidente de la capital, el encargado de atender los posibles casos de viruela símica. El secretario de Salud, Alejandro Gómez, aseguró que desde que se identificó el brote internacional, la administración distrital ha implementado un plan de contingencia que incluye identificaciones de casos positivos y también aislamiento. La entidad llamó a la calma y a evitar actos de discriminación contra aquellas personas que desarrollen la enfermedad. Al día de hoy, Bogotá cuenta con 10 casos confirmados de viruela símica. 9 de ellos vinieron del exterior o se contagiaron en el exterior y uno solo se contagió aquí, pero es una persona conviviente con una de estas 9 que llegó del exterior. Significa que no hay transmisión dentro de Bogotá. De emergencia tuvo que aterrizar en el aeropuerto El Dorado un avión de Avianca que cubría la ruta Medellín-Bogotá después de presentar una falla en uno de sus motores. La aeronave aterrizó en la pista sur del aeropuerto El Dorado, por fortuna con todos los pasajeros a salvo y sin producir afectaciones en la operación de la terminal aérea de la capital.
La oportuna reacción de la tripulación permite un aterrizaje seguro que después del susto celebraron con aplausos quienes iban a bordo. Bueno, pues nuestro colega Yamit Palacio, un periodista muy reconocido en el país, venía en ese vuelo, estaba en ese avión rumbo a Bogotá, que fue el que presentó la emergencia que ya les detallábamos. Yamit, con las buenas noches, pues tengo que decirle que es un gusto saludarlo, saber que esto no pasó a mayores, que todos los pasajeros están bien, pero bueno, ahora que usted se acuerda de lo que vivió, ¿tiembla o el susto ya pasó? Paula, gracias, buenas noches. Un saludo para vos, para Giovanni, para toda la audiencia de Red Más Noticias. Pues en realidad el susto yo creo que va pasando, el temblorcito en las piernas ya pasó, pero la pensadera no deja de estar ahí porque, claro, es enfrentarse a una experiencia extrema en la que durante 10 o 15 minutos vos lo que sentís es que vas a darte un estartazo contra el mundo si es que el aterrizaje de emergencia no sale bien. Por fortuna, todo el mundo mantuvo la calma dentro del avión, ese Airbus 320, nadie entró en un episodio de pánico. El piloto nos dio la confianza, nos dijo, nosotros sabemos manejar esto, estamos preparados para este tipo de circunstancias, con lo cual eso es lo que ha pasado durante el día. Sigue siendo un poquito como sentís, Paula, como si te hubiera pasado un tractor por encima como de la tensión acumulada. Claro, y recordar lo frágiles que somos. Si usted nos dice fueron más o menos unos 15 minutos de angustia. El vuelo en Medellín-Bogotá es un trayecto relativamente corto, mal contado esto es 30-35 minutos. ¿A qué altura del viaje sucedió la emergencia? Paula, yo calculo que era hacia la mitad del vuelo, es decir, 15 minutos después de haber despegado, faltaban 15 todavía. Yo no sé si para bien o para mal tuve la intuición de que algo raro estaba pasando porque se sintió un ruido muy fuerte. Yo me asusté, yo soy tranquilo para el tema de los aviones, pero me asusté porque el ruido fue muy fuerte y luego siguió un ruido molesto y persistente durante el resto del vuelo. Y yo miraba a la tripulación y ellos empezaban a mirarse con caras extrañas, pero los otros pasajeros parecían tranquilos. Cuando las auxiliares de vuelo van a buscar en los compartimentos superiores las guías para atender las emergencias, se paran al frente de las salidas de emergencia para recordar por dónde es que hay que evacuar. Yo dije, aquí va a pasar algo serio, y mi temor era que no estuvieran saliendo los trenes de aterrizaje como debía ser, porque eso habría sido todavía más complicado. Ya cuando el piloto otra vez dice, perdimos un motor, vamos a hacer un aterrizaje forzoso, pues hay susto, pero eso en mi racionalidad era menos grave que no tener tren de aterrizaje. Y el ruido que se sintió fue tan fuerte como que sonó como una explosión y eso produjo algún efecto dentro del avión, no sé, que hubiese una despresurización, que se bajara un poquito como el nivel del avión, algo así. No, estábamos a unos 10.000 pies porque uno escucha cuando el piloto hace ese tipo de anuncio. Yo lo sentí más fuerte probablemente porque estaba al lado del ala derecha y entonces lo sentí más fuerte. En principio llegué a pensar que eventualmente pudiera ser un impacto con algún ave, que eso suele suceder, es lo que en aviación llaman riesgo aviar, pero como yo no veía que nadie reaccionara, ni hubiera ningún riesgo, ni pareciera tan fuerte como una explosión, pero sí fue un estartazo duro, pues por eso fue mi angustia. Entre el momento en el que ocurre ese sonido fuerte y el momento en el que finalmente reconoce la tripulación que algo extraño está pasando, el avión solamente redujo la velocidad, giró levemente y empezó a andar tal vez con una, insisto, menor velocidad. Yo creería que también consumiendo un poquito de combustible, que entiendo que hace parte de los procedimientos normales en estos casos. Bueno, ¿y los auxiliares de vuelo les pidieron hacer algo específico? ¿Les recordaron las salidas de emergencia, por supuesto, pero les pidieron algo más a quienes estaban allí como pasajeros? Sí, decían, aflójense si tienen corbatas, si tienen bufandas, si tienen cadenas, escúchense despejar el cuello, ¿verdad? Apretarse bien los cinturones, ajustarse bien los cinturones, poner los antebrazos uno contra el otro y poner la cabeza contra los antebrazos y recostar los antebrazos y la cabeza sobre el espaldar delante. Eso como la medida fundamental para proteger la cabeza en el momento del aterrizaje de emergencia en caso de que no sucediera como estaba planeado, pero la verdad es que el aterrizaje fue tan suave que parecía
Si nadie nos hubiera dicho nada, nadie se hubiera enterado de la emergencia. Pero lo responsable era que todos estuviéramos enterados, que todos estuviéramos cooperando con el protocolo de seguridad, pero básicamente nos recordaron que debíamos despejar las salidas de emergencia, no tener ningunas pertenencias, ni morrales, ni bolsas, ni nada que nos fuera a apretar o lastimar en caso de un golpe seco en la pista. Bueno, pues Yamil, le repito, qué alegría saber que podemos tener esta conversación ahora, echando el cuento, como decimos coloquialmente, porque todo salió bien, hubo profesionalismo de parte de todos los que hacen parte pues, de esta tripulación de este avión, pero sí, el susto fue tremendo. Nos alegra que usted esté bien. Mi reconocimiento para la tripulación, para el piloto, por supuesto, y para los pasajeros que no entraron en un ataque de pánico, porque eso habría sido mucho más complicado. Y por favor, si tienen problemas con testamentos pendientes, con cosas sin decir, por favor, háganlo urgentemente. O sea, arreglen cualquier culebra que tengan antes de subirse a un avión para que no vayan a quedarse en un motor y empiecen a pensar en todo lo que dejaron sin hacer. Bueno, pues esa es una tremenda reflexión que usted nos deja hoy, cuando, como ya lo decíamos, pues un incidente como este nos recuerda lo frágiles que somos los seres humanos. Gracias por compartirnos su experiencia. Buenas noches, Yamil. Un abrazo para todos. Feliz noche. Y hablamos ahora de lo que pasa en Chía. Sus habitantes están sin agua. El 70% del municipio presenta afectaciones en el suministro por fallas en la red matriz. Esta es una situación que ya se había presentado antes. Las clases en todos los colegios fueron suspendidas. Por séptima vez en menos de 2 años, los habitantes de Chía sufren por la falta de agua. El daño en un tubo de la red matriz ocurrido el domingo en la Universidad de La Sabana hizo que más del 70% del municipio, ubicado al norte de Bogotá, se quedara sin agua. Debido al daño causado por inestabilidad del terreno, la alcaldía de Chía debió suspender las clases en todo el municipio este lunes. Más de 15.000 alumnos se vieron afectados con esta medida. Vamos a iniciar la fase de bombeo, de excavación, determinación de la magnitud del daño para cuantificar en tiempo cuánto van a demorarse en las obras que se realizarán por parte de la empresa. Entiendan, ciudadanos, que esta es una situación que nos correspondió a nuestro gobierno y que hemos en 2 años venido trabajando para que esta nueva red en 130 metros, que estamos a 11 días de culminar, de empatar en los 2 extremos, oriente y occidente, para garantizar una nueva red y entre en funcionamiento y que esto no vuelva a suceder. A esto se suma que durante la noche del domingo hubo fallas en el sistema de energía eléctrica que afectó al 90% de la población. La empresa de acueducto y las autoridades siguen trabajando para suministrar el líquido en la parte occidental de Chía. Se espera que en la tarde o en la noche de este lunes quede restablecido el servicio. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregó fuertes declaraciones acerca del servicio de bicitaxis y mototaxis que funcionan sin regulación en algunas localidades de la ciudad, como Bosa, al sur de la capital, por ejemplo. Pidió a la policía que pongan fin a ese medio de transporte que, dice ella, dejó de ser necesario porque ese sector ya está cubierto por varias rutas del SITP. Le pido también a nuestra policía que cada vez más vayamos sacando esos bicitaxis y mototaxis informales. Ya no hay justificación. Hace 2 años y medio era porque no había suficientes rutas del SITP. Ya están las rutas, mi general. Regresamos para hablar de cómo se mueve la economía. La Superintendencia de Industria y Comercio impuso sanciones por más de 20.500 millones de pesos a la organización Roa Flor Huila por no entregar la información y obstaculizar la investigación que se les adelantaba. Directivos de la compañía habrían impartido instrucciones para que no se proporcionaran los datos solicitados por la SIC. La Superintendencia de Industria y Comercio le impuso multas por 20.514 millones de pesos a Roa Flor Huila y 3 personas naturales por incumplir instrucciones y requerimientos de información, así como obstaculizar la visita administrativa que realizó la autoridad en la planta de Villanueva, en el Casanare. La empresa no entregó la información de los correos electrónicos institucionales asignados dentro de la empresa al jefe y al gerente de la planta de Villanueva para el desarrollo de las funciones a su cargo, lo que no permitió realizar la actuación administrativa. Roa Flor Huila negó la entrega de documentos que solicitaron los funcionarios de la superintendencia con el argumento de que ese proceso se debía presentar por escrito. Respondió a través de correos electrónicos institucionales que la información no podía ser suministrada sin autorización de los superiores.
La superintendencia sostiene que la renuencia de la compañía provino de instrucciones impartidas por la gerente administrativa y financiera desde la sede administrativa de Bogotá, lo que impidió que se realizara la labor de la SIC. La multa a la compañía es de 20.352 millones de pesos, mientras que al gerente de planta Pedro Pablo Peña es de 28,2 millones. Lucy Gallo Lozada, gerente administrativa y financiera, 12,97 millones. Y Ángel Leonardo Riveros, jefe de planta, 4,5 millones de pesos. Arroz Flor Huila nació en el departamento del Huila en 1971 y también maneja la firma Arroz Roa. Cuenta con plantas en Neiva en ese departamento, Espinal, Chicoral e Ibagué en el Tolima. También está en Villavicencio, Granada, Pore y Villanueva en el Casanare. La organización Roa Flor Huila ya recibió una sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio de más de 33.800 millones de pesos en 2015 por violación del régimen de libre competencia al ejercer influencia sobre los precios de venta del arroz blanco para el consumidor final. En Colombia se cultiva arroz en 210 municipios que involucra a 16.000 productores y 25.000 fincas arroceras, y los principales departamentos productores son Casanare, Tolima, Meta y el Huila. El consumo es de 42 kilogramos per cápita, principalmente en las zonas rurales, pero este es un producto que se consume en todos los hogares. Esta semana las decisiones sobre las tasas de interés serán protagonistas. Por un lado, la Reserva Federal de los Estados Unidos está empeñada en mantener sus esfuerzos para luchar contra la inflación y por eso se espera un nuevo aumento en esas tasas de interés. Los precios de los productos en ese país han incrementado de manera considerable al punto que la inflación anual en junio fue de 9.1%, la mayor registrada en 40 años. Aunque la mayoría de los analistas esperan un aumento de 75 puntos básicos en las tasas de interés, algunos dicen que podría ser menor porque hay productos que bajaron el ritmo en el aumento de sus precios. En cuanto a Colombia, por otro lado, el viernes también el Banco de la República anunciará un nuevo aumento de los intereses. Y la Superintendencia de Sociedades está evaluando levantar el control sobre la empresa de insumos agroquímicos Monómeros por una notable mejora en las finanzas. Sobre esta compañía ya se ha pronunciado el gobierno entrante, que ve en Monómeros una oportunidad para trabajar por la seguridad alimentaria. También le queremos decir al país que la situación de monómeros colombo-venezolanos hoy en día es una situación de una empresa que está funcionando. Es más, de hecho, es una empresa que está creciendo, es una empresa que está cumpliendo con su objeto social y no hay razón para pensar que su situación sea distinta. Nosotros hemos hecho una valoración que es mensual o un acompañamiento más que una valoración mensual, y si los indicadores siguen siendo positivos, pues de pronto consideraremos la opción de levantar ese control. Bueno, pues en eso va Monómeros. Entre tanto, el presidente electo Gustavo Petro se refirió a la crisis alimentaria mundial que ha ocasionado la escasez de insumos y también la inflación. Reconoció el trabajo del presidente Duque en cuanto a las medidas adoptadas para regular la exportación de carne. Tras la crisis alimentaria que afrenta el mundo acompañada del cambio climático y ambiental, el presidente electo Gustavo Petro a través de sus redes sociales dio a conocer sus propuestas respecto al tema y en medio de ella reconoció el trabajo del presidente Iván Duque sobre la regulación y la exportación de carne. La crisis alimentaria por la escasez de los alimentos se refleja en el crecimiento de sus precios, la inflación. Saludo las medidas para regular la exportación de carne tomadas por Duque, pero hay que ir más allá. Además, Petro hizo un llamado para que en el país se dialogue y se empiece a generar actuaciones sobre la situación de hambre por medio de cultivos de alimentos. En el mundo hay emergencia alimentaria, la crisis climática, la sequía y las olas de calor, la guerra por el gas, condenan a decenas de millones de personas al hambre. Colombia debe dialogar y actuar sobre nuestra situación de hambre. Cultivar alimentos se vuelve imprescindible. En este mismo escenario invitó a los poseedores de tierra a producir. Invito a todo poseedor de tierra fértil a producir. Si se hace, el gobierno los acompañará y protegerá. La lupa en Red Más. Y es momento para la lupa, que se posa hoy sobre la polémica que se ha generado en torno a la APP del Canal del Dique, que sería adjudicada en los próximos días. Hasta Rodolfo Hernández, ahora en calidad de senador, está pidiendo al gobierno Duque parar la licitación. Pero ¿de qué se trata este proyecto y por qué despierta opiniones tan opuestas? Les contamos.
Este proyecto comprende la construcción de 2 esclusas en Calamar y Puerto Badel, una compuerta de control y obras de interconexión entre Ciénaga-Ciénaga y Ciénaga-Canal. Las intervenciones también prometen la restauración de los ecosistemas del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, el aseguramiento del recurso hídrico del canal para agua potable, riego, ganadería, pesca y la optimización de la navegabilidad en el canal del dique. Además, busca la regulación activa del ingreso de caudales al sistema del canal, el control de tránsito de sedimentos entre el canal y las bahías de Cartagena y Barbacoas, control de las inundaciones y control en los niveles de agua en el canal del dique. Las obras se realizarán a lo largo del canal desde el río Magdalena hasta el delta del Mar Caribe. Es un proyecto que tiene 115 kilómetros de longitud, que conllevará inversiones entre CAPEX y OPEX cercanas a los 3.2 billones de pesos, que es el proyecto de cambio climático más importante que será ejecutado en Colombia y en toda América Latina en las siguientes décadas. Sin embargo, desde varios sectores le han pedido al gobierno nacional que frene este proyecto por no considerarlo viable. Incluso el gobierno entrante del presidente Gustavo Petro le ha solicitado al mandatario Iván Duque que no adjudique la licitación para contratar la concesión de este proyecto bajo el esquema de asociación público-privada o APP. Que se frene esa adjudicación, se lo solicitamos formalmente, sin embargo, ellos responden que van a continuar porque no está de acuerdo las comunidades que le han pedido al presidente Gustavo Petro y al gobierno entrante que se frene esa adjudicación. La ministra designada de Ambiente ha señalado que esta obra requeriría un instrumento de manejo ambiental o una licencia ambiental y no cuentan con ella, por lo que consideran que se estaría cometiendo una irregularidad. Si adjudican esa obra sin instrumento de manejo ambiental, después ¿quién le va a responder a las comunidades por las situaciones ambientales que se presenten? Y además el mismo Estado está incumpliendo un requisito crítico para obras de esta magnitud. Sin embargo, la Agencia Nacional de Infraestructura asegura que han trabajado de la mano con las comunidades de la zona alrededor del canal del dique, donde han realizado más de 50 reuniones para socializar este proyecto. Realizamos cerca de 16 consultas previas. Hemos realizado más de 50 reuniones con la veeduría que se constituyó para el propósito en Cartagena, donde participan distintos actores. La única empresa que presentó interés para llevar a cabo las obras es la firma SACIR Concesiones Colombia SAS. El proceso de adjudicación de la licitación está prevista para el próximo 4 de agosto. La inversión total del proyecto será de 3.09 billones de pesos, de los cuales 2,19 billones serán aportados por el gobierno nacional y el resto por los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre. Además, se prevé la creación de 61.766 empleos entre directos, indirectos e inducidos. Y en el mundo no ha pasado una semana desde la firma del acuerdo de exportación de granos de Ucrania y el Kremlin reconoció el ataque con misiles en el puerto de Odessa, una noticia que opaca esa importante decisión que se podría en marcha y que está esperando además el mundo. Ana María, esto preocupa, esto inquieta. Buenas noches. Paula, buenas noches. Definitivamente así es. Se trata de uno de los 3 puertos principales clave del Mar Negro, de los que este miércoles empezarán además a exportar las toneladas de cereales que se quedaron bloqueados por la guerra. Solo días después de firmar el acuerdo para la exportación de cereales, Rusia reconoció el ataque con misiles contra el puerto de Odessa y aunque el pacto señala que no apuntarían a estos puertos mientras los envíos de cereales estuvieran en tránsito, Rusia señala que hace parte de sus objetivos militares. Sobre el episodio en Odessa no hay nada en los compromisos que Rusia firmó en Estambul el 22 de julio que nos prohibía seguir nuestra operación militar especial y nuestros objetivos militares. Según Moscú, fueron misiles de alta precisión contra sus objetivos. Esto de ninguna manera está relacionado con la infraestructura que se utilizará para cumplir con el acuerdo de exportación de granos. Esto de ninguna manera puede afectar ni afectará el inicio de los envíos. Desde Ucrania aseguran estar preparados para empezar a exportar cereales como fue pactado en el acuerdo sobre las exportaciones con la ONU y Turquía como garantes. Esperemos que el primer envío se complete esta semana. Con esta reapertura de los puertos marítimos esperan exportar mensualmente 3 millones de toneladas de las 20 que quedaron varadas por la guerra.
Es fundamental para nosotros controlar todo en las aguas territoriales y puertos de Ucrania. El control es exclusivamente de Ucrania y las fuerzas navales de Ucrania. No hubo ni habrá representantes de la ONU y de otros países. Soldados ucranianos y extranjeros luchan para evitar que la guerra siga arrebatando la vida de los inocentes. Son muy genocidas con ellos. Se presenta mucha violación a mujeres, niños. Atentan mucho contra una soberanía de un pueblo que es pacífico. Y me motivó a venir a Ucrania. Dejé todo en mi país para llegar acá. Han pasado 152 días. El ejército ruso concentra sus esfuerzos en Donetsk y en diferentes regiones que incluyen el puerto de Odesa, clave para estas exportaciones. Rusia vuelve a reducir el flujo de gas a Europa a través del Nord Stream 1, según explican por fallas técnicas en una turbina de fabricación alemana, una versión que Berlín pone en duda. Desde este miércoles empezarán a recibir el 20% de la capacidad del gasoducto. Después de 10 días de mantenimiento, el 21 de julio el gasoducto reinició con una capacidad del 40%, que se reducirá a la mitad desde este miércoles. De 40 a 33 millones de metros cúbicos, reduciendo el flujo de gas hacia Alemania. En Berlín dudan que se trate de la turbina, mientras Rusia señala que mantendrá su compromiso. Rusia no está interesada en detener el suministro de gas a Europa. Rusia es un proveedor responsable de gas. Rusia es y seguirá siendo un país que en gran medida garantiza la seguridad energética de Europa, y no solo verbalmente, sino de facto. El presidente de Ucrania denuncia que Rusia inició una guerra del gas y pide endurecer las sanciones. Es por eso que es necesario devolver el golpe, como fortalecer las sanciones, hacer todo lo posible para limitar los ingresos rusos, no solo el gas y el petróleo, sino también de cualquier exportación que aún permanece, romper los lazos comerciales con Rusia en la medida de lo posible. Zelensky asegura que no restablecerán el servicio. Vimos nuevas amenazas de gas para Europa, a pesar de la concesión de Nord Stream 1. Rusia no planea reanudar el suministro de gas a los países europeos, como está obligado a hacer en virtud de un contrato. Y aunque Rusia señala que no busca cortar el gas, sí advierte sobre nuevas sanciones. Si Europa sigue moviéndose por este camino de introducir limitaciones y sanciones de manera imprudente, que se golpean a sí mismas, entonces la situación sería diferente. La Unión Europea pide solidaridad a sus países miembros para afrontar la emergencia del gas. En un hecho histórico, el Papa Francisco cumplió su promesa de disculparse con los pueblos indígenas de Canadá víctimas de abusos en internados católicos durante casi un siglo. Líderes de pueblos aborígenes calificaron estas disculpas como un paso importante. Decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Con este mensaje, el Papa Francisco renovó su pedido de perdón por el papel que tuvo la Iglesia por más de un siglo en la violencia infligida a miles de menores de pueblos autóctonos en Canadá. El pontífice aseguró que su disculpa es solo un primer paso y que debe realizarse una investigación seria sobre los abusos. Muchos de ustedes y de sus representantes han afirmado que las disculpas no son un punto de llegada. Concuerdo perfectamente. Constituyen solo el primer paso, el punto de partida. Las escuelas residenciales para niños indígenas, un sistema de asimilación cultural, causaron la muerte de al menos 6.000 menores por enfermedades, desnutrición, negligencia o abusos desde finales del siglo XIX hasta la década de 1990. La disculpa del máximo pontífice fue recibida con aplausos de los sobrevivientes, algunos de los cuales viajaron desde lejos para escucharlo. A la ceremonia también asistieron el primer ministro Justin Trudeau y la gobernadora general Mary Simon, la primera persona indígena en ocupar el cargo.
Tengo esperanza. El Papa Francisco ha mostrado gracia. Él puede necesitar el cambio para su pueblo y estamos preparados para caminar junto a ellos en el camino de la reconciliación. Le agradezco por honrar nuestra solicitud de entregar esta disculpa en persona. Es un regalo para muchos. It is a gift for many. Tras finalizar su discurso, el Papa usó un tocado tradicional que le regaló un líder indígena. Horas antes, el máximo pontífice ya se había reunido en privado con los líderes de la iglesia local y dirigió una oración en silencio en un cementerio indígena donde hay tumbas de estudiantes de escuelas residenciales. Y los dos candidatos a reemplazar al primer ministro británico Boris Johnson se enfrentaron cara a cara en el primer debate. El exministro de Finanzas, Rishi Sunak, y la actual ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, discutieron principalmente acerca de los impuestos, el Brexit y sus logros como funcionarios de gobierno. Truss lidera las encuestas entre los 160.000 miembros del Partido Conservador que elegirán al próximo primer ministro en las próximas semanas. El ganador se conocerá el 5 de septiembre. Desde Washington, María Molina. Y el presidente Joe Biden es noticia porque hizo hoy una desafiante afirmación que va en contravía de los pronósticos que hasta ahora se han entregado. Aseguró que Estados Unidos no entrará en recesión. María Molina, buenas noches. ¿Qué más dijo el presidente Biden? Y bueno, ¿cómo han sido recibidas sus palabras? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El presidente Joe Biden intentó enviar un mensaje de tranquilidad no solamente a los estadounidenses, sino al mundo entero, al decir que no cree que su país vaya a entrar en recesión. ¿Y esto por qué es pertinente ahora mismo? Pues a pesar de que el fantasma de la recesión está siempre últimamente por ahí en el aire, ahora es más importante que nunca porque el jueves el Departamento de Comercio publicará el informe que indicará si Estados Unidos se ha contraído en su economía por segundo trimestre consecutivo. Si esto fuese así, que es la predicción de muchos de los economistas, pues técnicamente Estados Unidos estaría en una recesión. Sin embargo, muchos, como el presidente Joe Biden, consideran que a pesar de que estas cifras puedan llegar a ser así, pues lo cierto es que la economía muestra otros síntomas muy saludables, como el hecho de que el desempleo está apenas en un 3.6% o de que los grados de inversión están bien altos. Por este motivo, el presidente Joe Biden no cree que la economía de los Estados Unidos vaya a entrar en recesión. La tasa de desempleo es una de las más bajas de la historia, es del 3.6%. Todavía la gente está invirtiendo. Mi esperanza es que pasemos de un crecimiento rápido a un crecimiento constante, pero no creo, y Dios no lo quiera, que vayamos a ver una recesión. En el mismo sentido, se pronunció ayer la secretaria del Tesoro Janet Yellen, quien reconoce que la economía de los Estados Unidos se ha desacelerado, pero quien no cree que vayamos a entrar en una recesión. Como dato de referencia, la economía el trimestre pasado se contrajo un 1.4% y estamos a la espera de los datos de este jueves. Pero esta cantidad de porcentajes, datos económicos y cifras, ¿cómo afectan a las decenas de miles de colombianos que viven en este país? Bueno, para empezar, los que vivimos aquí en Estados Unidos vivimos en un país que es más caro que el 91% de los países del mundo. Estamos atravesando por una inflación que es la más alta de los últimos 40 años, superando el 9%. El precio de la vivienda en promedio en los Estados Unidos está un 13.6% por encima de lo que estaba el año pasado. El lugar donde más ha subido la vivienda es en Miami, donde ha subido un 40%, es decir, una casa hoy cuesta 40% más que el año pasado en Miami. En otros lugares de Florida también ha subido bastante. Pero también es cierto que, como dice el presidente Biden, el desempleo está apenas en el 3.6%. Así que si una persona tiene su documentación al día y puede trabajar en los Estados Unidos, pues lo más posible es que finalmente encuentre un trabajo. Es toda la información. Nos volvemos a ver mañana en Red Más Noticias. Muy buenas noches. Y es momento para conocer sus opiniones acerca de nuestro numeral del día. Ya saben que nos interesa saber qué piensan. Hoy les preguntamos acerca del Plan Pistola. Numeral Plan Pistola es que ya desafortunadamente ha cobrado la vida de más de 30 uniformados en el país. Lo adelanta de manera descarada el Plan del Golfo. Michael Knight nos dice que es cobarde en su máxima expresión. También tenemos la opinión de Dina Escobar, que dice: tienen es que contraatacar, ellos se mueven por todo el territorio nacional, hacen de todo y el ejército como si nada. Por eso mismo hacen lo que quieren, porque nadie los amedrenta. Y Manuel Rivera dice que se debe dialogar en todas las formas posibles.
Esto permitirá que grupos que han decidido dialogar sean ejemplo para quienes puedan estar reacios. @RedMasNoticias en todas las redes sociales para que ustedes sigan allí participando. Bueno, y le voy a mostrar ahora, Mauricio, la chambonada del día. Creo que podemos definirla de esta manera. Quiero que vea este video que ocurrió en Bogotá. Un taxista muy orondo se fue subiendo por el andén a toda velocidad para evitar un trancón. Mire esto, por favor. No me diga. Por fortuna no había un peatón y esto no terminó en tragedia, pero habría podido suceder. Un niño en una bicicleta, alguien atravesando la calle, ejerciendo su derecho a caminar por el andén. ¿Sabemos si lo agarraron? ¿Sabemos si lo identificaron? Sabemos que el hecho ocurrió en el barrio Madelena, en el sur de Bogotá, y es materia de investigación por parte de las autoridades. Pero además, vea, otros se anduvieron por la calle sin ningún problema. ¿Qué tipo tan desgraciado? Bueno, y esperemos que con este video pues se pueda como hacer el acercamiento, identificar la placa del conductor y pueda andar con este personaje para que le apliquen las sanciones necesarias. No hay derecho, la chambonada del día que no se debe repetir y que debe recibir toda la sanción social del caso. Bueno, Mauricio, hablemos ahora de fútbol, ya antes del cierre, porque estamos muy atentos de la participación de las mujeres en esta Copa América, la selección femenina de fútbol. Así es, yo vi un comentarista que decía, vea, la selección femenina de Colombia es de mujeres berracas, no como los hombres que son unos pocalucha. De acuerdo, Carlos, ¿qué pasó con Colombia? ¿Cómo quedamos? Creo que era yo el de los pocaluchas, más o menos puede ser, pero te lo puedo decir, estas mujeres sí que nos representan y esta selección sí que nos representa con carácter, con ambición, con convicción. Así es como se han plantado en esta final, la tercera que va a jugar Colombia en toda su historia. Esperemos que la tercera sea la vencida y es que jugaremos seguramente, bueno, tenemos que esperar mañana al otro rival, que será seguramente Brasil, de ese otro partido que contra Paraguay, pero hoy hay que decirlo porque es que nos han llenado de orgullo estas chicas con ese partidazo contra Argentina, 1-0, eso sí han ganado por la mínima, pero han sido superiores del minuto 1 hasta el 90. Hay que también reconocer ahí que Argentina se ha quedado desde el minuto 73 con una jugadora menos, pero es que Colombia las ha tenido todos los colores. Ha fallado dos en la primera mitad donde ya la tenían clara, una de ellas incluso ha caído al palo, y en la segunda parte han tomado el fútbol, el balón y todo lo que han querido entre Lacey Santos y Linda Caicedo, que hay que confiar sobre todo en estas dos, las dos jugadoras que hay que creer sobre todos. Aquí hay que decirlo, Mauricio y Paula, también estamos contentísimos y qué vamos a decir de esta selección porque garantizamos también así que nos vamos para el Mundial ya con este paso a la final. Excelente. Para eso. Pues qué chévere, porque esa es la noticia con la que entonces hoy nos vamos a dormir con la selección Colombia de fútbol finalista en esta Copa América, merecidísimo. Y sí, pues hay que decirlo, están sacando la cara como no lo hicieron los hombres desafortunadamente. Mauricio, las mujeres unas berracas, los hombres, decía Carlitos, pocalucha. unos pocalucha. Descansen, gracias por su compañía.